Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que hoy vamos a trabajar con la guía número 15 que está preparada especialmente para ustedes, chicos de sexto básico, por quien les habla, que es la profesora Carolina. Partamos entonces presentando los temas de esta guía, que en este caso son: ¿qué son las locuciones?, los tipos de locuciones, los ambientes y costumbres de una narración y el análisis de la motivación de los personajes de una narración. Vamos entonces, partimos. ¿Qué son las locuciones, chiquillos? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, les cuento. Las locuciones son un grupo de dos o más palabras que en conjunto tienen un significado, pero que si yo las separo y voy al significado de cada una de ellas, va a ser súper diferente. Es como decir que son casi como refranes que están preparados. Sin embargo, si yo separo cada una de las palabras de este refrán, me va a dar un significado distinto. Esas son las locuciones, chiquillos. Ahora, tenemos distintos tipos de locución. Tenemos, por ejemplo, las locuciones adjetivas, que son las que son un conjunto de palabras, ¿cierto?, que cumplen con la misma función que un adjetivo, es decir, darle una cualidad a algo, ¿cierto? Tenemos también la locución sustantiva, que cumple la misma función del sustantivo. Las locuciones verbales, que cumplen, ¿cierto?, la función del verbo, que son las acciones. Y tenemos además locuciones adverbiales. Al igual que los adverbios, estas locuciones están divididas según su tipo. Tenemos, por ejemplo, las locuciones adverbiales de lugar, que podrían ser a lo lejos, por encima, en alto, desde lejos. Tenemos también las locuciones adverbiales de tiempo, como por ejemplo, ¿cuáles? Al mediodía, de repente, de vez en cuando, al tiro, que es muy utilizada por nosotros, ¿cierto? Y aparecen también las locuciones adverbiales de modo, que son poco a poco, como si nada, de par en par, a la moda, ¿cierto?, que también son súper utilizadas. Existen también locuciones adverbiales de cantidad. ¿De qué hablamos? Ni más ni menos, por poco, por lo menos o por mucho. Las locuciones adverbiales de duda serían a lo mejor, quizás, tal vez, puede ser, en una de esas podemos agregarle también, ¿cierto? Y las locuciones adverbiales de negación: de ninguna manera, nunca jamás, ni loco, en mi vida, ¿cierto? Aquí como que nunca voy a hacer eso. Y por último, las locuciones adverbiales de afirmación: por supuesto, desde luego, sin duda, en efecto, ¿ya? Esos son los tipos de locuciones. Espero que les hayan quedado súper clarito. Ahora, vamos a analizar los ambientes y las costumbres de una narración. Chiquillos, los ambientes son fundamentales para entender las acciones y los conflictos que suceden en una narración, ¿cierto? Nosotros sabemos que las acciones son realizadas por los personajes y entonces el ambiente incluye acá el espacio físico, es decir, el lugar en donde sucede la historia, la sociedad donde están insertados los personajes que realizan los sucesos de esta narración, y la cultura en la que se desenvuelven. Es decir, podríamos hablar de la cultura chilena, podríamos hablar de la cultura mapuche, podríamos hablar de la cultura diaguita, ¿cierto? Ahora, una buena descripción del ambiente de la obra nos permite a nosotros como lectores comprender cuáles son las motivaciones que tienen los personajes para realizar distintas acciones y conocer además otras épocas, otras sociedades y otras culturas, que es súper importante. Ahora, tenemos acá pasos para analizar el ambiente. ¿Cuáles son? Primero, tenemos que identificar los elementos del ambiente. Por ejemplo, nombres de ciudades, de países, los animales que existen, el tipo de moneda que existe, ¿cierto? La descripción de la naturaleza, si es un paisaje seco, si es un paisaje húmedo, si tiene árboles, ¿cierto? De la ciudad, si posee muchos edificios, si posee pocos edificios, etc. Y también acciones, descripciones o palabras relacionadas con las tradiciones, las celebraciones, la religión, el trabajo, la comida, la vestimenta, etc. ¿Ya? Como segundo punto, entonces, vamos a analizar la influencia del ambiente. Es decir, todo lo que nosotros identificamos al principio lo vemos cómo influye en el ambiente de esta narración.
cómo afectan en la historia y qué reacciones provocan en los personajes. Recuerden que cada acción tiene su consecuencia, ¿ya? Y por último, entonces, vamos a reflexionar los efectos que producen estos aspectos en la lectura, perdón. ¿Qué información nos entregan estas identificaciones del ambiente para que nosotros podamos entender bien la narración? ¿Ya? Esos son los pasos que tenemos que utilizar nosotros para analizar el ambiente. Ahora bien, si nosotros además queremos analizar la motivación de los personajes, entonces la podemos explicar mediante los intereses que ellos tienen, la personalidad del personaje, la relación que tiene con los otros o las situaciones que viven diariamente. Si entendemos sus motivaciones, vamos a poder conocerlos, vamos a poder comprenderlos y además vamos a poder comprender de forma más fácil la historia. Miren acá. Los personajes actúan según los intereses, sus objetivos, lo que quieren lograr, la personalidad que tiene, las relaciones con otros y las situaciones vividas. Entonces, influyen en las decisiones que los personajes van a tomar, las reacciones que van a tener, ¿cierto? Y las actitudes que van a realizar en la narración. Y esto modifican o desarrollan la narración. Es como cuando nosotros hablábamos que cada acción tiene su consecuencia, ¿cierto? Y va modificando la narración según los hechos que van sucediendo en ella. Chiquillos, han realizado un muy buen trabajo. Nos vemos en clases. Cuídense, que estén súper bien. Chao, chao.